Buenas noches a todos. Vamos a abrir en esta noche y vamos a meditar en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer desde el 1 al 16. Por ahí dame el otro, así podés leer vos con este. Vos tenés ese. Bien. Gálatas capítulo 3, del 1 al 16. No, perdón, estoy mal yo. Colosenses. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, vamos a hacer énfasis en tres palabras que se mencionan en este pasaje. La primera dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. ¿Y cómo podrían describir ustedes qué es buscar algo? Bien, dedicarle tiempo con un objetivo. ¿Qué más? ¿Qué se les viene a la mente cuando buscar algo? ¿Cómo? Bien, pero ¿cómo definirían la palabra buscar con otras palabras? ¿No? Esa es un poco la idea. Bien, poner énfasis en encontrar algo. Poner énfasis en encontrar algo. Bien, ¿qué más? Por acá.
bien, está bien, es algo que uno tiene que perseguir, y perseguir nos habla de un rumbo claro, perseguir nos habla de constancia, ¿no? Y aquí la palabra buscar tiene un poco todos los condimentos que han mencionado, porque es una acción continua, ¿no? Es una acción continua que debemos hacer cada uno de los creyentes. Estar buscando. Y siempre hablaban de que yo no puedo buscar sino saber qué estoy buscando, ¿no? Primero tengo que tener claro qué es lo que estoy buscando. Y aquí dice que lo que debemos buscar, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba. Me viene a la mente cuando el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Y se acuerdan qué es lo que le había pedido? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Primero dice, le he pedido, y después lo voy a buscar. O sea, voy a poner yo de mi parte. ¿Y cuál era el objetivo? Que estuviera todos los días en el templo de Dios. Buscar significa perseverar, como decía, es una acción continua, teniendo claro cuál es el objetivo. Y aquí el objetivo son las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ese buscar no es intermitente, sino que tiene que ser algo continuo. Nos habla de una constancia en la búsqueda de las cosas de arriba. No es que hoy me levanté inspirado y busco las cosas de arriba, pero después capaz que un mes de estar chato y sin buscar las cosas de arriba, sino que tiene que existir constancia y perseverancia. Vamos a leer Jeremías 29, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí Dios mismo está diciendo, hay formas y formas de buscar a Dios. Dice, me van a buscar y me van a encontrar, pero porque me van a buscar de una forma genuina y sincera. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si, no sé, tenemos... Supónganse que, no sé, vamos al supermercado y vieron que en los supermercados a veces anotan que te has ganado en un sorteo de fin de año 2 carritos llenos de alimento, pero tenemos que tener el comprobante, ¿no? Y lo perdimos al comprobante, ¿no? Y por ahí vamos a empezar a buscar, dar vuelta a las cosas con insistencia hasta encontrar ese comprobante, porque lo que tenemos por ganar, si encontramos ese comprobante, son, bueno, 2 carritos de repletos que nunca vienen mal, ¿no? Por eso es que dice, si me buscareis de todo vuestro corazón. La pregunta es cuánto énfasis, cuánta energía, con cuánta sinceridad yo estoy buscando a Dios, ¿no? Aquí dice con todo el corazón, con toda sinceridad, ¿no? Y con todas las ganas y perseverancia. Y lo maravilloso de la promesa de Dios en este versículo de Jeremías es que Dios dice que le vamos a encontrar cuando le buscamos así. ¿Y qué es encontrar a Dios? Es tener una relación especial con Él. Por supuesto, primero tenemos que hablar de ser hijos de Dios, ¿no? Y los que hemos creído en Jesucristo somos hijos de Dios, pero incluso los hijos de Dios podemos encontrar a Dios de una forma mucho más especial. Conocerle de una forma que tal vez no le conocíamos antes, ¿no? Y Dios promete que cuando le buscamos con sinceridad, cuando le buscamos con insistencia, cuando le buscamos con todo el corazón, le vamos a encontrar. Entonces, lo primero que quería meditar en esta noche era acerca de buscar las cosas de arriba, ¿no? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué cosas estoy buscando? ¿No? ¿En qué cosas pongo mi mayor energía? ¿En qué cosas pongo mi mayor énfasis? ¿En qué cosas soy muy constante? Y tal vez en la búsqueda de las cosas de Dios no soy tal vez todo lo constante que debería. ¿En qué cosas pongo todo mi corazón?
si es en buscar a Dios o en buscar otras cosas, que no necesariamente tienen que ser malas por buscarlas, pero si ocupan el lugar de Dios es incorrecto. Después dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, otra palabrita importante, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay otras versiones que dicen, pensad en las cosas de arriba. Pensad en las cosas de arriba. Porque poner la mira, espiritualmente hablando, quiere decir eso, quiere decir pensar en eso, pensar en las cosas de arriba. Por eso otras versiones lo traducen correctamente de esta forma. Yo quisiera que leyéramos Hebreos 12:2, conocido versículo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, puestos los ojos en Jesús, pensar en Cristo, pensar en su obra, pensar en lo que hizo por nosotros, pensar en lo que Él demanda de nosotros, pensar en Cristo y su obra y sus implicancias. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra ahí, la idea es que no me deja otra alternativa. Es como si al entender el amor de Cristo me quedo cada vez con menos opciones. Y es como otras traducciones dicen, el amor de Cristo me impulsa, ¿no? Y la idea es que cuando vamos conociendo el amor de Cristo, no queda otra alternativa ante ese conocimiento que vivir para Él, ¿no? Me constriñe el camino, me restringe el camino, y la única alternativa es vivir para Él. Pero aquí dice que ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo es que de todas las alternativas en la vida se me restringe hasta que queda una sola, que es vivir para Cristo? Cuando pensamos en la obra de Cristo. Si estamos en nuestra vida diaria pensando en cosas que no son malas, estamos pensando en la economía, cómo hago con mis cuestiones económicas, cómo hago con la casa, cómo hago con mi familia, cómo hago con los chicos en el colegio, cómo, no sé, y después pueden haber otro montón de cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas diferentes pensamos en el día, ¿no? Y conforme a lo que pensemos van a ser nuestras actitudes. Entonces, cuando a veces nos preguntamos, che, ¿por qué a tal hermano o hermana le cuesta tanto consagrarse a Dios? ¿Qué es lo que le está faltando? Pensar en Cristo. Le está faltando pensar en Cristo. Le está faltando entender lo que dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Le está faltando pensar en eso. La consecuencia lógica de que Cristo murió por mí es que yo tengo que morir por Él. Esa es la consecuencia lógica que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, yo pienso esto. Y cuando pienso esto, no me quedan muchas alternativas. El camino se me hace angosto y lo único que queda es vivir para Él, vivir para aquel que murió y resucitó por mí. ¿Cuántas cosas pensamos en el día, ¿no? Por eso es que es fundamental que todos los días tengamos un encuentro con la palabra de Dios. Porque cuando miramos el noticiero nos genera pensamientos. Cuando miramos la novela nos genera pensamientos.
Cuando miramos la serie que nos gusta, donde sea, nos genera pensamientos. Cuando estamos trabajando, nos genera pensamientos. ¿Y qué nos genera los pensamientos de Dios? ¿Qué nos genera los pensamientos de Cristo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Leer la Biblia, escuchar un mensaje, ¿no? Orar a Dios. Por eso es que es fundamental eso. Y si eso no está en nuestra vida, eso se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado en que tengo muchas alternativas, ¿no? Y ahí es donde se ve el amor de los hermanos y cómo ven la vida. Y que esto que el apóstol Pablo lo tenía tan claro, no lo tienen claro porque le falta pensar en Cristo, pensar en las cosas de arriba, puestos los ojos en Jesús, pensar en su muerte y en su resurrección y lo que implica para nosotros. El otro día hablaba con Martín, ¿no? Bueno, yo cuando hago ejercicio o estoy haciendo ejercicio o cuando salgo a caminar o a correr, me gusta mucho, pongo auriculares y voy escuchando la Biblia, ¿no? Y siempre me quedan frases de lo que voy escuchando, ¿no? Porque obviamente no estoy con 100% del foco. Hay momentos donde evidentemente me pongo 100% a leer la Biblia o a estudiar algo, pero mientras estoy haciendo otras cosas también estoy escuchando la Biblia. Y siempre Dios me habla con algo, siempre Dios me habla con algo. El mensaje que di el domingo, eso, pan de nobles, fue una vez que estaba corriendo y de repente escuché esa frase y me quedó en la mente y me impresionó y digo, lo voy a compartir con los hermanos, ¿no? Y así muchas veces. Y tengo otro mensaje que también en algún momento terminaré de preparar con otra frase cuando estaba meditando en la palabra y me llegó. Entonces, qué importante llenar nuestras mentes. Por eso es que dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. Mientras más puedas meter de la palabra de Dios en tu mente de múltiples formas, mejor va a ser para tu vida. Más vas a estar pensando en Dios y más vas a estar haciendo esto que dice aquí el apóstol Pablo, de pensar en las cosas de arriba. Porque hay muchas cosas en esta vida que nos hacen pensar en las cosas de abajo, en cosas terrenales. Algunas ilícitas y son pecados, y otras que no necesariamente son ilícitas, pero estar todo el tiempo pensando en cosas terrenales no es lo que Dios quiere para nosotros. Fíjense el versículo 3, dice, poned o pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La razón que da aquí el apóstol Pablo para que dejemos de pensar en las cosas terrenales y comencemos a pensar en las cosas celestiales, comencemos a pensar en Cristo, es que hemos muerto al pecado y nuestra vida está en Cristo. Fíjense Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, una vez di un mensaje de esa palabrita, considerados, ¿no? Yo no puedo mirar de forma incorrecta a una mujer. Eso deberíamos pensar todos, o una chica a un hombre. ¿Por qué? En base a lo que hemos leído en el versículo. Porque yo me tengo que considerar muerto al pecado. Yo estoy muerto a eso. Me considero muerto a eso, entonces no lo hago. El problema es que muchas veces no nos consideramos muertos al pecado. Y el apóstol Pablo tiene que decir ahí, considérense muertos al pecado. Ustedes han muerto al pecado. Tienen que entenderlo y hacerlo parte suyo.
¿no? Yo me considero hincha de River y no voy a andar gritando los goles de Boca, porque me considero hincha de River, ¿no? Lo mismo, ejemplo básico, me considero muerto al pecado, entonces hay cosas que no voy a hacer. Por supuesto que sin pecado vamos a hacer cuando estemos en el cielo, pero en la lucha diaria que tenemos es importante tener claro esto en la mente. Yo me considero, me pienso, me sé muerto al pecado, y eso tiene consecuencias en la vida diaria de cada uno de nosotros. Vamos a leer Gálatas 2:20, conocido versículo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, en este hermoso ejemplo del apóstol Pablo, él comienza primero pensando, entendiendo que Cristo murió por él y meditando mucho en eso, y la consecuencia lógica es que Cristo se manifestó en su vida. Ya no se manifestaba el apóstol Pablo, sino que se manifestaba Cristo. El cascarón era del apóstol Pablo, pero las actitudes, la conducta, el servicio, era el servicio de Jesucristo. Ojalá que esto pueda ser una realidad en nosotros. Entonces, primero dice buscar con perseverancia, con insistencia, con ahínco. Después dice pensar en las cosas de arriba. Y por último dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjense que hay una consecuencia lógica. Primero, empezá a buscar las cosas de arriba, ¿no? La palabra de Dios dice en Mateo 6:33, conocidísimo pasaje: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, uno primero comienza buscando a Dios, realmente queriéndole buscar con todo el corazón. Eso hace que uno comience a poner la mira en las cosas de arriba, que uno comience a pensar en las cosas de arriba. Y cuando lleno mi mente de esos pensamientos, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mi vida, eso se refleja ¿en qué? En la conducta, en las acciones. Por eso es que después tienen que buscar las cosas de arriba, tienen que pensar en las cosas de arriba. Bueno, ahora efectivamente tienen que accionar en base a lo que están buscando y tienen que accionar en base a lo que están pensando. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, con cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también todas estas cosas. Fíjense cómo me gusta la separación que les hace. Dice, primero hagan morir, y todo lo que leyó, y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Es decir, todas esas cosas que se mencionan en el versículo 5 y 6, ellos las hacían antes de conocer a Cristo, pero cuando conocieron a Cristo las dejaron de hacer. Bueno, tienen que, tal vez si quedó algún resquicio de cosas de mi vieja vida, yo tengo que hacerlas morir. Pero dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, es decir, estas otras cosas que tal vez eran más cotidianas entre ellos, ¿no? Cosas que tal vez por ser comunes tenemos como un poco permitido, pero que Dios dice que son cosas terrenales que debemos hacer morir, ¿no? Dios diferencia esas dos cosas y dice que ¿qué es? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No os mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Fíjense, a mí siempre me llama la atención, ¿no? La mentira es una moneda muy común en el mundo, ¿no? Por la mentira podemos zafar
de un montón de situaciones complejas, ¿no? Vamos a leer un salmo que el otro día meditaba en familia. Les digo, el Salmo 119, 29. 119, 29. Es una oración. Dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Y el siguiente: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Primero ora para no caer en la tentación de ir por el camino de mentira, ¿no? Es el camino fácil, es el camino ancho, es atractivo entrar por ahí. Por eso es que él ora para ser fuerte y ser librado de esa tentación. Pero después dice: escogí el camino de la verdad. Y el camino de la verdad es una decisión consciente que tenemos que tomar en cada momento en nuestra vida. Cuando tenemos posibilidades de elegir el camino de la mentira, elegir el camino de la verdad. Ahora, ¿cómo es que vamos a hacer morir esto terrenal en nosotros? Porque tenemos una naturaleza caída que nos arrastra, nos inclina, tiene una tendencia a hacer lo incorrecto, ¿no? Y hay veces que por más que le ponemos un montón de voluntad, con esa voluntad no alcanza. Ahí es donde viene el auxilio de Dios, ¿no? Y el auxilio del Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu controle nuestra vida, es que ahí podemos hacer morir estas obras de la carne. Si tratamos de dejar cosas que sabemos que no son buenas, que son terrenales, como dice aquí, por nuestros propios medios, y vamos a tropezar y vamos a fallar. Distinto es cuando lo hacemos por la guía del Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder de obrar en nosotros y que realmente hagamos morir esas cosas en nuestra vida. Y un día vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver lo que éramos y dónde estamos parados hoy, y le vamos a dar gloria a Dios, porque solo Dios nos puede haber traído de donde estábamos hasta donde estamos y haber dejado cosas que tuvimos que dejar. Por eso es que es por medio del Espíritu. Y para eso hay que hacer las primeras cosas: buscar genuinamente a Dios con todo el corazón, pensar en las cosas de arriba. Entonces le damos todo el material al Espíritu Santo para que pueda obrar en nuestra vida y hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no? Por medio y con la ayuda del Espíritu es que podemos hacer morir lo terrenal. Bien. Terminamos porque ya tengo poca voz. Recordemos esto, importante. ¿Qué nos tenemos que llevar hoy? 3 cosas. Tenemos que buscar con intensidad y con perseverancia a Dios y las cosas de arriba. Tenemos que pensar continuamente en las cosas de Dios y tratar de en todo momento estar llenando nuestra mente, nuestros corazones con abundancia de la palabra de Dios. Eso va a cambiar nuestra conducta y le va a dar al Espíritu Santo todo el material para que nosotros, sometidos a Él, podamos hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no? La palabra de Dios dice que también no satisfagáis los deseos carnales que batallan contra el alma. Significa que hay un deseo que está pidiendo: dame de comer. Dame de comer. ¿Y con qué le doy de comer? Y con bocaditos de todas estas cosas que se mencionan en el versículo 5 hacia adelante. Todas esas cosas son bocaditos. Y si yo estoy satisfaciendo ese deseo, ¿qué pasa con ese deseo?
crece. Y después no me explico por qué no me puedo sacar ciertos deseos y ciertos pensamientos y actitudes de mi vida. Y bueno, si estás satisfaciendo esos deseos y esos deseos están enormes, y te van a vencer todas las veces. Ahora, si por el Espíritu hago morir eso, entonces realmente puedo tener la victoria en Cristo. Que Dios nos ayude a buscarle con todo el corazón, a pensar en Cristo, en Dios, en las cosas de arriba, y como consecuencia cambiar nuestra conducta, haciendo morir lo terrenal en nosotros.